Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a esta edición de Meditaciones. Hoy es sábado, 18 de julio, día en que la liturgia celebra la memoria de San Camilo de Lelis. Vamos a hacer la oración correspondiente al día de hoy. Dios nuestro, que concediste al presbítero San Camilo de Lelis la gracia de un amor especial por los enfermos, infunde en nosotros, por su intercesión, el espíritu de tu caridad, para que, sirviéndote en nuestros hermanos, podamos, en la hora de nuestra muerte, presentarnos ante ti llenos de confianza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedir la intercesión de San Camilo de Lelis, que es patrono de las enfermeras, de los hospitales y de los enfermos, por el cese, por el fin de esta terrible pandemia, en este segundo brote que pues sigue haciendo estragos. Este santo varón que fue adicto al juego y que se convierte, que muere en 1614 y que pues su vida le llevó a atender con gran amor a los enfermos y encuentra su santificación allí en el ejercicio de la caridad con los enfermos. La palabra de Dios hoy nos trae algo muy interesante. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículos del 14 al 21, comienza diciéndonos lo siguiente: en aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comienza el Evangelio de Mateo diciéndonos esta frase que pareciera no cuadrar con la actitud normal de Jesús, cuando dice que Jesús, al enterarse de que los fariseos estaban confabulándose en su contra, se retira. ¿No se supone que Jesús se enfrenta a los fariseos y los fustiga? ¿No se supone que Jesús muchas veces, incluso su misma predicación, incita a los fariseos y suscita una controversia, discute con ellos y no le rehúye a esa discusión? Pues en esta ocasión es lo contrario. Dice que Jesús, al saber que estaban confabulándose contra él para matarlo, acabar con él, Jesús se retira de ahí y muchos lo siguieron. Entonces podemos decir o preguntarnos, ¿en qué se basa Jesús para en unos momentos quedarse y discutir con sus adversarios y con los que lo critican, y en otras oportunidades simplemente huir de ahí? Pues obviamente tiene que ver con su misión: hacer la voluntad de su Padre, hacer la voluntad de Dios. En todo momento vemos que Jesús no hace su voluntad. Él siempre dice que su alimento incluso es hacer la voluntad de su Padre. Y en algunos momentos convendrá quedarse. En algunos momentos será conveniente hablar enérgicamente contra
las posiciones, las posturas ambiguas y algunas contradictorias de los judíos, y otras veces no. Y esto nos debe llevar a pensar también en lo que nosotros hacemos. Muchas veces nosotros quisiéramos quedarnos a discutir cuando alguien nos contradice, cuando alguien nos ofende, nos insulta, cuando alguien se mete con asuntos de nuestra fe o de nuestra familia. Incluso ahora que se usan tanto las redes sociales, obviamente no todo el mundo nos va a alabar o nos va a decir cosas bonitas por las redes sociales. Uno está muy expuesto a la crítica y a la crítica malsana. ¿Y qué hace mucha gente? Pues tiene dos opciones: o les contestas, o por llevarlo a un extremo, bloqueas a la persona. Cosa que a mucha gente no le gusta, pero que algunos se ven en la necesidad de hacerlo porque ciertamente fustigan a la otra persona. Y es una opción que se tiene para ese tipo de casos, fustigamiento. Nosotros tenemos que pensar de la manera como Jesús pensó. ¿Qué hacemos? ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Qué será lo que más conviene? Porque muchas veces detrás de ese deseo de quedarnos y responder a un mensaje, y te responden y vuelves a responder y te vuelven a responder, y quieres como que empezar ese debate, no te va a llevar a nada bueno, porque nada vas a obtener de positivo. El mismo San Pablo nos invitaba en una de sus cartas a evitar las discusiones estériles, y ese tipo de chats estériles también hay que evitarlo. Si te vas a meter en una discusión, que sea productiva y que sea bajo la sombra, por decirlo así, de la caridad y del amor. Que no sea para insultar, que no sea para ofender, que sea para aclarar, que sea para edificar, que sea para mostrar tu caridad y tu amor. No para dañar a alguien, no para ofender a alguien. Si vas a lanzar algún comentario sobre alguna cosa, alguna persona, alguna enseñanza, que sea para dar un punto de vista positivo, pero no para querer dañar a alguna persona. Acuérdate que lo que está en las redes, eso lo lee todo el mundo, y tienes que tener mucho cuidado con lo que pones ahí. Mucho cuidado con lo que escribes ahí, porque lo va a leer todo el mundo. Y no solamente pueden saber lo que tú estás diciendo acerca de la otra persona, sino de lo que tú estás pensando, tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de vivir, tu concepto de la vida. Es una espada de doble filo en ese sentido. Por lo tanto, no siempre conviene meterse en esas discusiones. ¿Cómo lo hizo Jesús? Unas veces se quedó a litigar con sus adversarios, otras veces se fue de ahí y prefería hacer lo que tenía que hacer. No convenía siempre quedarse a discutir. Seguía con su misión. Iba a sanar enfermos, iba a predicar la palabra, como aquí hermosamente lo dice. Jesús se retiró de ahí y muchos lo siguieron, y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran. Si Jesús se hubiera quedado allí simplemente a ver qué pasaba, o a discutir con sus adversarios judíos, no hubiera curado a toda la gente que necesitaba el bien, el beneficio de Dios. Y tenemos que pensar es a lo grande. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿En dónde puedo hacer yo más bien en este momento? ¿Qué será lo que más conviene para darle gloria a Dios? Y no solo quedarme a complacerme, a veces un poquito morbosamente, solo para tener la satisfacción de haberme puesto a discutir mi punto de vista a ver si ganaba. No. No me voy a dar gusto si esa no es la voluntad de Dios, si no es para edificar, si no es para hacer un bien. Meditemos sobre esto el día de hoy, porque realmente puede que saquemos algo muy, muy positivo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre.
Sigan cuidándose. Todavía esto de la pandemia no ha sido superado. Parece que vamos a tener que esperar un poco más. Toma tus medidas de protección y ponte bajo el amparo del Altísimo. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.